Empezamos hoy una ronda de entrevistas con algunos de los responsables económicos de los principales partidos políticos de España para hablar sobre economía, que es un debate y una materia que en principio no está en el primer plano de la actualidad política. La campaña está yendo por otros derroteros, pero que sin embargo es fundamental. Y hoy contamos con nuestro primer invitado de esta ronda de Economía a Debate en Libertad Digital, que es Daniel Lacalle. Daniel Lacalle, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Daniel Lacalle es un gran conocido nuestro, es economista, gestor de inversiones, profesor, autor de varios libros de divulgación económica de gran éxito, por cierto, además de columnista, y también futuro diputado por Madrid, aunque desde luego en los últimos meses destaca especialmente por ser uno de los asesores de cabecera en materia económica del líder del Partido Popular, Pablo Casado. Un placer tenerte aquí, Daniel. Y también contamos con Carmen Tomás, periodista y directora del programa de esta casa, Economía para Todos, y con Domingo Soriano, redactor de Libre Mercado. Daniel, para empezar, y yo creo que la pregunta es obligada, puesto que la noticia acaba de producirse. Pablo Casado acaba de decidir que vayas por la lista junto a él, por la lista por Madrid. ¿Por qué das el paso a la política? ¿Por qué finalmente te has decidido, más allá de el perfil más de asesor e independiente, que sigue siéndolo, pero ya directamente dar el paso y cruzar el Rubicón a la política para ser diputado? Bueno, yo creo que la razón es porque si lo que nosotros queremos es influenciar y participar en el cambio que necesita nuestro país, pues hay que trabajar en ello, ¿no? Y yo creo que estamos en un país en el que nos quejamos mucho de los políticos, ¿no? Y nos quejamos mucho de que si los políticos esto, los políticos lo otro, pues vamos a intentar cambiar eso y vamos a traer gente que yo creo que hace falta, pues de la sociedad civil, que aporte su conocimiento y sus ganas de apoyar ese cambio, ¿no? Pues esta pregunta era obligada. Y a mí me gustaría empezar un poco por la situación económica de España. ¿Cómo ves un poco la situación económica? Es evidente que estamos asistiendo al deterioro de varios indicadores a nivel económico, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pero mi pregunta es muy concreta, Daniel. ¿Crees que España corre el riesgo de sufrir una nueva recesión, una nueva crisis? España corre el riesgo de caer en una crisis si cae en la autocomplacencia. Nosotros somos una economía muy cíclica y somos una economía en la que normalmente, pues como nos pasó en el año 2008, pues entras en los procesos recesivos un poco más tarde, pero que cuando entras rápida y además de manera muy abrupta, ¿no? Entonces, el riesgo es la complacencia, el pensar que todo va estupendamente cuando los indicadores de sorpresa económica, producción industrial, exportación, etcétera, etcétera, etcétera. El propio Ministerio de Economía publica los indicadores adelantados, 10 de los indicadores adelantados, que es mucho más de la mitad, están en negativo desde hace 2 trimestres, ¿verdad? Y yo creo que eso no hay que verlo desde un punto de vista, digamos, apocalíptico, sino de gestionar algo que en cualquier país, yo viajo por muchos países, en cualquier país estás escuchando a los líderes económicos y políticos hablar de cómo afrontar la ralentización. Y aquí se ha intentado generar un discurso de negacionismo, ¿no? De negar algo que es evidente que la razón por la que China ha bajado los impuestos más que nunca en 38 años, la razón por la que en Estados Unidos están tomando medidas fiscales también muy importantes, la razón por la que en Alemania, en Francia, en Italia, hasta en Grecia se están bajando los impuestos es precisamente para atender a una ralentización y para ser conscientes de la realidad. Yo creo que no podemos ser apocalípticos desde un punto de vista solamente negativo, sino que hay que gestionar momentos de ciclo económico que no son expansivos. Es decir, y con esto ya abro la ronda de preguntas a mis compañeros, Pedro Sánchez y el gobierno del PSOE están mintiendo a los españoles con la realidad de la situación económica. Cuando sale la señora Calviño a decir
que los fundamentos de la economía española son robustos, son sólidos, que no se van a ver contagiados por el contexto internacional, ¿nos está mintiendo como nos mintió Rodríguez Zapatero en el 2008 negando la crisis? Bueno, todo el mundo recuerda aquella campaña de reivindicar la alegría, creo que se llamaba, ¿no? A mí muchas cosas me recuerdan a eso, ¿no? Ese crecimiento robusto. Vamos a ver, desde octubre hemos visto las estimaciones de consenso bajar y las expectativas de crecimiento del consenso. El consenso siempre es optimista, ojo, no pensemos que el consenso son unos señores cenizos que tienen una visión apocalíptica. El consenso ya tiene para dentro de 2 años un crecimiento del 1,5% de la economía. Y eso no es algo, digamos, para celebrar. Yo creo que se está mintiendo, se está edulcorando, por ser muy diplomático, se está edulcorando de manera muy agresiva. Fíjate hasta qué punto que el otro día el presidente del gobierno retuiteó un artículo de Bloomberg en el que el Banco de España decía que los riesgos de la economía son claramente a la baja, ¿no? Y retuitea el artículo como si dijese que todo va estupendamente. Entonces, hay que ser cautelosos. Y sobre todo, ¿por qué? Porque, claro, ¿en qué se centra? Se centra en 2 cosas. Uno, el efecto de viento de cola que hemos tenido en el año 2018 y se están apuntando pues el crecimiento del 2018, el empleo del 2018, etcétera. Y luego el Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto, para los que nos están viendo, no es difícil de retocar. ¿Por qué? Porque solamente endeudándote de manera agresiva y aumentando el gasto público, pues si el resto de los indicadores son negativos, la aportación del sector exterior, la inversión financiera, el consumo, pues son peores, entonces puedes, digamos, doparlo un poco, ¿no? No mucho y durante mucho tiempo, pero lo puedes hacer. Y creo que ese es uno de los riesgos que estamos viviendo ahora. De hecho, si miras la aportación del consumo público al Producto Interior Bruto en el último trimestre de 2018, es lo que más crece de todo. Lo que ocurre además no es solamente que estén edulcorando la situación como lo hicieron entonces, sino que también están tomando medidas, claro, como hicieron entonces, contraproducentes. Es decir, estamos en una situación de desaceleración y entonces subo el salario mínimo un 22,3%, ahora van a aprobar otros 2.500 millones para políticas de empleo, activas de empleo, claro. Añado más dinero para los de 52 años, los parados de mayores, o sea, tomo medidas que todas van en contra, que fue lo que hizo Zapatero con más dinero, porque claro, entonces podía manejar más el superávit y no había tanta deuda, pero es que encima están no solo mintiéndonos, sino tomando medidas que echan leña a ese fuego. No solamente eso, sino que además a mí me parece muy demagógico, ¿no? Por ejemplo, te dicen, no, es que, ¿cómo está usted en contra de la subida del salario mínimo interprofesional? Si no es la subida del salario mínimo, es la brutal subida de los impuestos al trabajo que han introducido desde enero. O sea, en ninguna empresa prácticamente en España se ha encontrado con menos de un aumento de menos del 7-10% del coste de contratar. Los ciudadanos, el trabajador medio, el coste de su salario para el empleador ha aumentado entre un 10 y un 14% en muchos casos. Por lo tanto, es que son medidas en las que se habla de cosas que se supone que son aparentemente sociales, que son profundamente antisociales. Porque no es que digas, oiga, nosotros estamos haciendo, bueno, pues medidas, por ejemplo, medidas activas de empleo. Oiga, pues ¿qué medida activa de empleo mejor que bajar el coste de contratar? No, lo que han hecho ha sido subir el coste de contratar y luego soltar muchas subvenciones, que ya las conocemos cómo funcionan, a los sindicatos, etcétera, para dar esos cursos que no sirven para nada, etcétera, etcétera. Entonces, pero además, no es solamente eso, es que el coste de esas medidas que están tomando cada viernes no es el que están diciendo, es más del triple, porque ellos están asumiendo solamente el coste del tiempo en el que van a estar funcionando durante lo que queda de año. No están asumiendo el coste anual durante todos los años, ¿no? Entonces, francamente preocupante, la verdad. Y francamente preocupante que sigamos pensando que eso
son políticas keynesianas, ¿no? Yo creo que el pobre Lord Maynard Keynes se levanta un día de la tumba y como uno de los miembros de The Walking Dead, y porque, o sea, precisamente en época de expansión y con una ralentización es cuando tienes que tomar medidas restrictivas y tienes que mejorar la renta disponible de las familias y de los agentes económicos. Domingo, simplemente por empezar a entrar un poco en el programa del Partido Popular, tú, Daniel, has sido creo que el hacedor de la frase, una de las medidas estrella, revolución fiscal en España, una revolución fiscal en la que Casado ha repetido insistentemente como uno de sus ejes programáticos en materia económica. Me gustaría que nos explicases un poco en detalle en qué consiste esa revolución fiscal. Bueno, no hagamos personalismo, la revolución fiscal es de Pablo Casado y de todo un equipo, muchísima gente ha participado en esto, fiscalistas, empresarios, etcétera, etcétera, que han aportado. Yo tengo la suerte de coordinar y de participar en ello. Yo creo que ¿por qué es una revolución fiscal? Mira, la fiscalidad en España históricamente ha estado orientada a recaudar lo máximo posible de lo que queda y lo más fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Pues lo que ocurría es lo que escuchamos siempre, se subían los impuestos y entonces escuchábamos que recaudábamos poco. El famoso dilema argentino, ¿no? Que subes los impuestos, recaudas menos y entonces dices que tienes que subir los impuestos de nuevo. ¿Por qué es una revolución fiscal? Porque lo que cambia es la forma en la que piensas sobre la fiscalidad. En vez de pensar en cuánto vas a recaudar a corto plazo de lo que queda, piensas en aumentar las bases imponibles, en atraer más inversión, en atraer más crecimiento, mayor empleo, y en vez de estar orientada a sacar ingresos del fruto del ahorro, lo que intenta es incentivar precisamente ese ahorro y esa inversión prudente que son importantes en una sociedad de progreso. Entonces, lo que hace la idea de la revolución fiscal es orientar la fiscalidad, en vez de intentar recaudar un poco más de lo que quede, a atraer mucho más para poder recaudar mucho más en el futuro. Sí. Intenta convencernos de que este no es uno de esos mitos con los que juegan los partidos políticos. Y yo siempre que se acercan las elecciones, por un lado están los partidos socialdemócratas que juegan al mito del multiplicador, al mito keynesiano de voy a subir mucho el gasto sin subir los impuestos. ¿Cómo es eso? No, porque vamos a estimular la demanda con gasto público y entonces eso va a generar mucha actividad económica. Y los partidos conservadores suelen jugar al mito laferiano, de no, yo bajo los impuestos y eso ya por sí genera muchísimo más, entonces voy a bajar mucho los impuestos sin tocar nada de gasto. Claro. Entonces, así a primera vista, las dos posturas suenan un poco a voy a decirle al elector lo que quiere escuchar, en un caso voy a subir el gasto, en otro caso voy a bajar los impuestos, sin decirle lo que no quiere escuchar, la parte fea. Esto, ¿cómo vais a cuadrar los números para... Intenta convencernos de que esto no es solo el lema electoral clásico de Laffer lo aguanta todo. Me dice Laffer versus Keynes, ¿no? Y yo te digo, mira, primero, ¿por qué el multiplicador keynesiano no se da? Porque el diagnóstico es incorrecto, porque no tenemos un problema de demanda, De hecho, en la Unión Europea y también en España, en muchos sectores lo que hay es un ahogamiento de la oferta, ¿de acuerdo? Entonces, estimular la demanda funciona como una subvención perversa. Cuando primero, no se estimula en todo lo que tú crees en tu hoja de Excel. Segundo, lo que ocurre es que generas menor crecimiento y por lo tanto mayor deuda y burbujas. Ya lo hemos vivido con la época de Zapatero, etcétera, etcétera. Bien, Laffer, el problema de España no es un problema de curva de Laffer, porque nosotros no tenemos una economía que esté en su pleno potencial y que lo que esté es pensando en marginales sobre la recaudación. Nosotros tenemos un problema de alto desempleo, pequeño tamaño de las empresas y economía sumergida, ¿de acuerdo? Esos tres factores no son factores
que tengan que ver con el funcionamiento de la curva de Laffer, sino con la estructura de la economía. Entonces, las empresas españolas son muy pequeñas, de hecho, el 90% de las empresas en España son pequeñas y medianas empresas, y de esas pequeñas y medianas empresas, más de la mitad son microempresas. Para los que nos están viendo, una microempresa es un caballero o una señora con un teléfono y un maletín. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos empresas muchísimo más vulnerables ante el ciclo económico, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nosotros nos tenemos que centrar en facilitar que las empresas crezcan. Nuestras empresas grandes, esas que tanto se critican por parte de los populistas, nuestras grandes empresas también son muy pequeñas y además pertenecen a sectores digamos que no son los sectores pujantes, son sectores que, oye, están muy bien, pero no son sectores de crecimiento, de alto crecimiento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Facilitar el crecimiento de las empresas. Eso no lo vamos a conseguir si no es atrayendo inversión y atrayendo capital. Por eso la bajada de impuestos es expansiva, porque no se trata de lo que hay generar un impulso fiscal, sino de atraer lo que ahora mismo no está entrando por una fiscalidad demasiado onerosa. España, según el índice Pay and Taxes de Pricewaterhouse para el Banco Mundial, es uno de los países que más penaliza fiscalmente a las empresas, más que Dinamarca, casi el doble que Dinamarca, para que os hagáis una idea. ¿Por qué? Porque hablamos mucho del impuesto de sociedades, pero nos olvidamos de todos los impuestos que hay antes de pagar el impuesto de sociedades. Entonces, tenemos empresas que la mayoría están en pérdidas, hay que apoyar a que crezcan. Tenemos empresas muy pequeñas, hay que apoyar a que crezcan. Segundo, tenemos un empleo que se puede mejorar muy rápidamente solamente con que esas pymes y esos autónomos y esas pequeñas empresas crezcan al nivel de nuestros países comparables. Y además tenemos un tema de economía sumergida. En España se tiende a hablar de la economía sumergida como de una situación perversa y malvada de gente que no quiere contribuir al sistema. No, la economía no se sumerge por voluntad, sino que no emerge, ¿vale? Entonces lo que tenemos que apoyar es que esas personas que no pueden, por ejemplo, pues pagar una cuota mensual y por adelantado el IVA, etcétera, etcétera, pues entren dentro de la economía, ¿no? Entonces resulta que las bajadas de impuestos que nosotros estamos proponiendo son expansivas porque no tienen nada que ver con Laffer, tiene que ver con lógica. Una mini, porque el mantra de la izquierda es el que... Pero hay otro mantra que es el de que España tiene una brecha fiscal de 9 puntos, claro. Entonces de ahí vamos a sacar 90.000 millones y porque todo ese dinero está en esa brecha y además el fraude fiscal. Pero vamos, claro. Básicamente la brecha, ¿no? O sea, y eso es que no sale por ningún lado. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Se utiliza una ratio que es una ratio recaudatoria, ¿no? Que es la presión fiscal. Te dicen, no, y la presión fiscal en España no es muy alta, porque si ves la media de la Unión Europea, nosotros recaudamos alrededor de un 11%, un 10% menos que la media de la Unión Europea. Primero, ojo con las medias, porque la media te la sube Bélgica y Francia, que son dos países que son reconocido por el propio presidente Macron, infiernos fiscales, ¿no? Economías escleróticas. Primero, ojo con la media. Segundo, es verdad que recaudamos menos que la media, volvemos al dilema argentino. Es verdad que recaudamos menos que la media, pero ¿por qué? Porque tenemos el doble de paro y porque tenemos el doble y tenemos empresas mucho más pequeñas. Entonces, cuando tú tienes un alto nivel de desempleo, lo que tú no puedes hacer es aumentarle el esfuerzo fiscal a los que están empleados porque hay mucho paro. Lo que tienes que hacer es aumentar el empleo. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, cómo funciona es que dicen, nosotros si cambiásemos esa presión fiscal, tuviésemos la media de la presión fiscal de la Unión Europea, tendríamos 90.000 millones más para gastar. Primero, falso, porque se olvidan del déficit, ¿vale? O sea, primero, no tendrías 90.000 millones más para gastar. Segundo, aparte de que no tendrías 90.000 millones más para gastar, es que no recaudarías más. La razón por la que no recaudarías más es porque introduciendo todos esos escollos a la contratación y al empleo, lo que generas es mayor desempleo. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es poner en la fiscalidad como factor principal la creación de empleo y la creación de empresas.
Daniel, hay uno de los aspectos que también me parecen muy interesantes en materia de fiscalidad, más allá de las figuras concretas. Habláis, por ejemplo, de bajar IRPF por debajo del 40%, sociedades 20%, eliminar sucesiones, eliminar patrimonio, eliminar incluso el impuesto hipotecario, que todavía se mantiene, aunque ahora dicen que lo pagan los bancos, pero finalmente lo pagan los clientes. Hay un punto que me parece esencial, que es el de la que es un tema que siempre es permanente, que es la financiación autonómica. Sí. La necesaria descentralización fiscal, por decirlo así, o la de corresponsabilidad fiscal. Tú has avanzado algo al respecto en esta materia. ¿Por dónde crees que debería ir una reforma del sistema de financiación autonómico? Hombre, yo creo que nosotros tenemos un sistema de financiación autonómica que claramente está generando una serie de incentivos perversos, ¿no? En algunas comunidades, pues resulta que te encuentras que vas por comunidad, entonces todo el mundo se siente infrafinanciado. Si todo el mundo se siente infrafinanciado hay un problema, porque no es posible, ¿de acuerdo? No puede estar el Estado central infrafinanciado, la Seguridad Social infrafinanciada y todas las comunidades, porque eso significa pagar a Alemania, en realidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un sistema de corresponsabilidad fiscal en el que, por supuesto, hay un elemento de solidaridad, pero que no se convierte en un sistema de transferencias en el que se utilizan esas transferencias para continuar siendo el vagón de cola y convertirlo en un sistema de incentivos perversos. Yo creo que se puede facilitar la cohesión y que las comunidades autónomas vayan creciendo de acuerdo a sus capacidades y mejor, con un sistema de solidaridad, sin que se convierta en un sistema en el que termine siendo siempre los mismos los que pagan y siempre los que reciben, y que los que reciben, en vez de converger y mejorar, lo utilicen para crear administraciones paralelas, etcétera, etcétera. Yo creo que se puede utilizar perfectamente mecanismos de corresponsabilidad fiscal. ¿Para qué? Para que haya mayor autonomía y a la vez mayor responsabilidad crediticia. Lo que no se puede decir es que escucho ahora, algunos ha llevado las manos a la cabeza, particularmente en Ciudadanos, o sea, usted defiende mayor autonomía para el gasto, pero no para los ingresos. ¿Qué estamos hablando? ¿No? Y si le parece muy mal un sistema de corresponsabilidad fiscal para una autonomía, ¿por qué le parece mal para todas? O sea, ¿por qué le parece mal para todas y no para una, ¿no? O sea, yo creo que hay mucha demagogia con todo esto. Yo creo que tenemos que avanzar hacia un sistema en el que la fiscalidad esté más cerca del ciudadano que lo paga, porque entonces se evita el incentivo perverso de decir que la culpa es de Madrid, o la culpa es de Berlín, o la culpa es de, ¿sabes? Porque cuanto más cerca esté el contribuyente del que lo gestiona, mayor nivel de responsabilidad y de capacidad de gestión, no solamente de capacidad de gestión, sino que cuando ese gestor lo haga mal, probablemente te lo encuentres por la plaza en algún momento y le puedas decir, oiga, usted está gestionando mal. No, la culpa es de Madrid, o la culpa es de Bruselas, o la culpa es de Trump. O sea, una posible solución podría ser, como funciona en el País Vasco, es el concierto económico en donde la comunidad autónoma es responsable de los impuestos que recauda para financiar las competencias que tiene transferidas. ¿Eso es corresponsabilidad fiscal o federalismo competitivo? Hay varios modelos. Está el modelo alemán, está un modelo de concierto. El concierto, esto es muy importante porque inmediatamente se lanzan los trolls y te dicen, el cupo. No, el concierto y el cupo no son lo mismo. Concierto y el cupo no son lo mismo. El cupo es la cantidad que se negocia de cuánto se paga después del concierto. Eso yo no estaba hablando de eso, pero sí tenemos que avanzar a un sistema, porque claro, ahora mismo en una época de tipos bajos y alta liquidez, pues todo el mundo, ese concepto maravilloso e inexistente del derecho al déficit, ¿no? Que es como el derecho a la deuda, no existe. Tenemos que darnos cuenta que si no podemos progresar como país con un sistema en el que todas las comunidades sean deficitarias y en el que todas las comunidades se sientan infrafinanciadas, porque claramente hay un problema ahí de lógica, ¿no? Y en este, pero ahí sobre los incentivos,
ahí el problema con las comunidades autónomas españolas es que siempre han tenido, es cierto, un incentivo a gastar más porque no eran responsables de los ingresos, pero también porque siempre tenían la sensación de que estaría papá Ministerio de Hacienda detrás cuidándoles y siempre les salvaría. Tú conoces el caso americano. En el caso americano, los que han gestionado mal, lo que han hecho ha sido, han acabado con su administración en la quiebra. Y la otra opción es que se intervenga la administración. Claro. En España no se dan ninguna de las dos cosas. Ni la administración acaba quebrada porque acaba teniendo el dinero, el apoyo del gobierno central, y por otro lado tampoco está la posible intervención, porque no se plantea. Con lo cual ahí pues, se genera esos incentivos perversos de los que hablas. No es solo una cuestión legislativa, sino también... Entonces, no sé ahí... ¿Cuál sería el punto en el que... ¿Cuál sería la propuesta de...? Hombre, yo creo que tienes... se puede y existen los mecanismos. El Fondo de Liquidez Autonómica es un fondo que es perfectamente válido para tener una negociación y un diálogo abierto con las comunidades autónomas de manera que no se produzcan esos... O sea, que no se convierta que los que cumplen con sus obligaciones salgan perjudicados y los que incumplen sean los que reciben, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, que también, como pasa en Alemania, como pasa en tantos países, pues oye, si usted considera que hay unas competencias con las que no puede, por unas razones A o B, no hay ningún problema, esto se habla, eso es parte de un concierto, ¿no? Un concierto, aparte de que se junten unos cuantos músicos a cantar, es exactamente eso, concertar, ¿no? Pero volvamos al tema que es muy importante. En realidad, claro, lo que se está debatiendo ahora mismo a nivel a comunidades entra mucho en la demagogia, ¿no? Primero, negar el beneficio de las comunidades autónomas. Nadie, con todos mis respetos, nadie puede negar que la vertebración del sistema español, con todas las deficiencias que pueda tener, ha hecho muchísimo para mejorar la posición en infraestructuras, en acceso a educación, en acceso a sanidad, etcétera, de todas las personas que viven en distintas regiones de España, gracias a las comunidades autónomas. Por lo tanto, yo estoy absolutamente en contra de la centralización. Y de hecho, Europa nos demuestra que los sistemas centralizados son mucho más ineficientes. El caso más evidente es Francia, que es un sistema totalmente centralizado y es una máquina burocrática que encima tampoco te lleva a tener menos gasto burocrático en las regiones cuando hay pueblos completos en Francia. Hay películas que os recomiendo que veáis, en las que todo el mundo trabaja para el Estado. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer primero es defender el sistema autonómico, que yo creo que tiene muchas cosas positivas. Segundo, hacerlo más eficiente. Y tercero, facilitar que lo que es un fondo de solidaridad sea un fondo de solidaridad y no sea un fondo de administraciones paralelas. Ya está. Y las administraciones paralelas es una cuestión de supervisión por parte del Estado central y de negociación cuando llegan los datos, claro. Ahí iba yo, porque otra de las cosas que solemos oír siempre que nos acercamos a unas elecciones es la famosa reforma de la administración. Vamos a reformar la administración, vamos a acabar con la grasa de la administración, vamos a, pues esto, a llegar a las comunidades, a las administraciones paralelas, o sea, a quitar de ahí todo el gasto y entonces nos podemos encontrar con 40.000, 45.000, 55.000 millones y no sé cuánto. Y luego pues no vemos que eso se concrete. Parece que, por lo que he escuchado a Pablo Casado estos días, que también está en su cabeza el hacer una reforma de la administración. Al final, ¿eso en qué se va a concretar? ¿O cómo lo tenéis planteado? Si es que lo tenéis planteado y si realmente eso va a aportar fondos, si eso es una auditoría que haréis, no sé. Sí. Yo creo que primero conviene hablar sobre lo que muchas veces comentamos, que durante la época de la crisis y tras la crisis, por ejemplo, pues el gasto público ha aumentado y no se ha reducido y por lo tanto, pero eso no significa que la administración no se haya hecho cosas en la administración. Por ejemplo, se han eliminado entes públicos deficitarios, 3.000 y pico, si no me equivoco, se han hecho muchas cosas. Lo que pasa es que si entra 1 millón de personas más al sistema de pensiones, obviamente sumas el gasto público total,
efectivamente no ha habido una reducción, pero sí se ha hecho muchas cosas en mejora de la administración. Y se pueden hacer más. Primero porque no es un objetivo electoral y para un año, sino que tiene que ser un objetivo constante, el que tiene todas las administraciones de todo el mundo. O sea, tenemos una cosa maravillosa, que es la tecnología. Tenemos muchísima mayor capacidad de verificación, ¿no? Muchísima mayor capacidad de de unificación de mercado. Bien, pues vamos a ir poco a poco haciéndolo. Y más funcionarios. Bueno, tampoco tenemos más funcionarios, ¿no? Lo que tenemos es verdad que hay más personas trabajando para el sector público, no más funcionarios. Bueno. Pero para mí es muy importante diferenciar eso, porque a veces cuando hablamos desde un programa liberal, nos dicen, hombre, aquí hay muchas personas que están dando un servicio público, ¿no? Las fuerzas del orden público, médicos, etcétera, 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 donde tenemos un problema fundamental, y eso no es difícil mira lo que se ha hecho en Andalucía en un mes. En Andalucía en un mes se ha encontrado una enorme cantidad de entes sin ningún tipo de actividad que se han cerrado. Estamos hablando de 100 y pico, no estamos hablando de 2, ¿no? Por lo tanto, tenemos que continuar haciendo eso. ¿Y por qué tenemos que continuar haciendo eso? Porque el gasto público, en términos absolutos, no va a bajar. A ver si lo entendemos. Esto lo tenemos que entender porque lo entendió perfectamente Margaret Thatcher, ¿eh? Tenemos que bajar el gasto público con respecto al Producto Interior Bruto. ¿Vale? Margaret Thatcher no bajó el gasto público en términos absolutos, ¿vale? Lo bajó en términos de Producto Interior Bruto, ¿eh? ¿Y por qué no lo bajó en términos absolutos? Porque hay una cosa que se llaman los, no lo quiero decir en inglés, los ajustes automáticos, por lo cual, oye, pues si entra más gente en el sistema de pensiones, vamos a pagar más pensiones. Si vamos a pagar más pensiones, tendremos que gastar menos en otras cosas. Se llama administración pública. Y yo creo que no es difícil. Y lo que está planteando Pablo es precisamente eso. Está planteando mayor eficiencia, una autopista administrativa esencial, que la administración no sea digamos, una rémora o que tenga como objetivo reducir, ¿no? Reducir o penalizar o ralentizar los procesos, sino que tenga una serie de objetivos orientados a facilitar. Y yo creo que eso se puede hacer perfectamente y los ahorros en términos relativos y en términos absolutos serían muy importantes, pero teniendo en cuenta que hay una factura que vamos a seguir pagando y que va a seguir durante un tiempo aumentando, que es la de las pensiones. Creo que luego vamos a hablar de las pensiones porque me interesa entrar en ese tema especialmente. Ahora mismo. Exactamente. Ahora mismo. Como lo has sacado tú, era el tema difícil que no queremos sacar, pero ya si lo sacas tú, pues ahí vamos. Que a mí me da la sensación de que en esta campaña electoral estáis pasando todos los partidos de puntillas. Nadie quiere tocar el tema de las pensiones. El PP ha hecho una propuesta que no tiene que ver directamente con las pensiones, sino con el ahorro para financiar las pensiones a futuro, que son esas cuentas personales. Entonces las dos preguntas son: ¿cómo es esa propuesta, esas cuentas personales? Pero luego dos, no nos olvidemos del gasto. Hay algo en el gasto, porque el gasto en pensiones ya se come el 40% del presupuesto y bueno, pues del gasto público total debe estar en torno al 33-34% del presupuesto general del Estado, por encima del 40%, que hay en el gasto que propone el Partido Popular, si propone algo en pensiones, en gasto. A ver, vamos a pensar qué son las pensiones de reparto, ¿vale? Las pensiones de reparto, como tenemos ahora mismo, es un sistema de pensiones que es un sistema vivo, que tiene que tener en cuenta la longevidad, tiene que tener en cuenta el desempeño económico y tiene que tener en cuenta la incidencia económica, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar por la última, incidencia económica. Si yo, para sostener las pensiones de hoy, penalizo a los que van a tener capacidad de consumir, gastar, tener hijos, etcétera, en el futuro, estoy poniendo en peligro las pensiones no solamente de ahora, sino las del futuro. Por lo tanto, la medida impositiva no funciona. No ha funcionado en ningún país porque el 100% de los países que han intentado cubrir sus dificultades de pensiones con impuestos, todos han aumentado la edad de jubilación y reducido las pensiones. Bien. Segundo, el tema, entonces, ¿cómo lo tenemos que plantear? Lo tenemos que plantear como lo que es. Se habla mucho del déficit de la seguridad social. Eso no tiene ninguna lógica.
la seguridad social suma con todo lo demás a las cuentas públicas, ¿de acuerdo? Tú puedes, cuando teníamos superávit en la seguridad social, el país estaba en quiebra y la seguridad social estaba en quiebra con él. No, tú no puedes decir, no, la seguridad social está garantizada y el resto está en quiebra. No, si nosotros tenemos un déficit de 100.000 millones y estamos al borde de la quiebra, usted puede tener superávit en la seguridad social, que sus pensiones se las recortan, que es lo que pasó en algunos países. Bien, por lo tanto, ¿en qué tenemos que fijarnos? Uno, financiación. Nosotros nos gastamos alrededor del 11% del Producto Interior Bruto en pensiones. En el máximo peor caso posible en cuanto a gasto estimado, llegaremos al 15%. Por lo tanto, ¿es financiable? Sí, de acuerdo, bien, pero como es un sistema de solidaridad, tenemos que pasar parte de las cosas que son la seguridad social son las aportaciones de las personas a el sistema de seguridad social. Lo que no son aportaciones tiene que ir al presupuesto, ¿de acuerdo? Y verlo desde esa manera. Es financiable, por lo tanto, es financiable, pero es financiable solamente si las cuentas públicas son 100% sostenibles, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tienes que pensarlo como un sistema completo. Grandes errores de las estimaciones a 2050, ¿vale? Uno, el presentismo. Estimas lo que hay ahora mismo, piensas en el déficit de la seguridad social que hay ahora mismo y lo llevas a futuro y claro, si te equivocas un 1% anual durante todos los años, el error pues mayúsculo. Dos, dulcificar el pasado, como si antes no hubiera ningún riesgo en las pensiones públicas. Estuvimos al borde de tener, si llegamos a tener que pedir un rescate, que gracias a Dios no se pidió, las pensiones se hubieran recortado un 20% aunque hubiera superávit o no hubiese superávit en las cuentas públicas. Tercero, la distopia, ¿vale? Los sistemas de pensiones no son lineales y exponenciales. Los sistemas de pensiones son como acordeones, ¿de acuerdo? Y hay momentos en los que está estirado por el lado de los ingresos y hay momentos en que está estirado por el lado de los gastos. La longevidad, por lo tanto, no es un problema de financiación ni es un problema de demográfico solamente, sino que es un problema económico de todo el Estado. Y lo que tenemos que hacerlo es financiable y además sostenible. Por lo tanto, yo creo que las pensiones hay que ir adecuándolas a la longevidad, hay que ir adecuándolas a la productividad, al crecimiento económico, etcétera, 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 etcétera. Todos esos factores, de manera que los hagamos sostenibles no solamente para las personas que los cobran hoy, sino para las personas que le van a cobrar en el futuro. Y abrir un debate no demagógico, abierto, normal, sobre lo que, como han hecho en los países nórdicos, sobre cuentas nacionales, etcétera, ¿no? Ahora resulta que un partido socialista que se ha negado a hablar de cuentas nacionales está hablando de plantear la mochila austríaca. Fíjate qué casualidad. Ahora, después de rechazarlo una y otra vez, ¿no? Pues vamos a hablar de esas cosas de una manera no demagógica. España es el único país de toda la Unión Europea en el que el tema de las pensiones se achaca a un partido o a otro. Daniel, incidiendo un poco en esto, entiendo por lo tanto que vosotros defendéis el mantenimiento del actual modelo de reparto, adecuándolo para que sea sostenible mediante reformas como se han llevado a cabo en los últimos años, por cierto, tanto por parte del Partido Popular en el año 2013 como por parte del PSOE en el año 2011, que retrasó la edad de jubilación, aumentó la base de cálculo, es decir, hacer reformas parciales para garantizar su sostenibilidad financiera. Pero a mí me gustaría incidir en vuestras propuestas concretas en esta materia. Pablo Casado ha propuesto algo que a mí me parece muy novedoso, que es extender las desgravaciones fiscales de las que hoy disfrutan los planes de pensiones privados a todo tipo de activos, fondos de inversión, incluso vivienda, siempre y cuando ese ahorro sea destinado a la jubilación. Por ahí pueden, o sea, esa medida nos las puedes especificar un poco más, o por ejemplo el tema de los planes de empresa, que también es una de las medidas que se están barajando. Sí, totalmente. Mira, el sistema de pensiones nunca jamás se creó como un sistema en el que de generar un sueldo, ¿de acuerdo? Sino un complemento.
Bien, la crisis, otros factores y tal, ha convertido las pensiones en casi como si fuera un sueldo, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos que entender es que eso, tenemos que hacer que esas pensiones sean asequibles, sean además adecuadas, etc. Además, lo que no podemos hacer es desincentivar el ahorro, porque el sistema de pensiones en sí mismo es un sistema de ahorro, y si nosotros desincentivamos el ahorro, lo que generamos es mucho mayor riesgo para las pensiones del futuro. Por lo tanto, primero tenemos que entender que la fiscalidad del ahorro en sí misma es una fiscalidad pues dañina. ¿Por qué? Porque la fiscalidad del ahorro está gravando cosas que son el resultado de lo que has podido quedarte después de pagar impuestos una detrás de otra, etcétera, etcétera. Segundo, porque si lo que nosotros queremos es que la jubilación no sea una obligación, la jubilación tiene que ser, como dice el propio término, tiene que ser porque tú quieras. O sea, no podemos ignorar el hecho de que hay muchísimas personas que tienen 65, 70 años y que son personas que quieren y deben y les apetece y pueden aportar a la sociedad. Entonces, tú lo que no puedes hacer es destruir su capacidad de ahorro y encima, ¿sabes?, penalizarlos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es pensarlo al revés. O sea, mientras sostenemos un sistema de solidaridad bien planteado y bien financiado, además, permitir que las personas tengan capacidad de ahorro. Ahora nos dicen, es que la gente no puede ahorrar. Claro, la gente no puede ahorrar, entre otras cosas, porque pagas el 40% de tu salario en impuestos. Pues vamos a dejar un poco más de renta disponible, que usted ahorre más y sin quitarle a usted un sistema de solidaridad, como está ocurriendo en Suecia, como está ocurriendo en tantos países, que tenga usted capacidad de quedarse para sí mismo lo que usted ha podido ahorrar durante un tiempo. ¿Puedes aclarar, si es que no sé si me ha quedado claro, que vosotros sacaríais de lo que es el sistema de reparto las pensiones, digamos, que todos conocemos como no contributivas? No es sacar, no se saca. Es que, iría financiado por impuestos. Es que, a ver si lo entendemos, es que se financia con impuestos. O sea, yo no tengo veamos España como las cuentas públicas en su totalidad, ¿de acuerdo? Estas son los ingresos que recibe la Seguridad Social, que vienen de las cotizaciones, ingresos que por otro lado están en el máximo histórico, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ingresos por cotizaciones, y luego hay una serie de conceptos. Si los ingresos por cotizaciones no los cubre no cubre a las pensiones no contributivas, esas pensiones no contributivas están recibiendo un préstamo a tipo cero de la administración pública, es decir, no están siendo pagados con impuestos. O sea, lo que quiero decir es que el debate ideológico en España se introduce al considerar como si la seguridad social fuese un ente separado del resto de las cuentas públicas, y no lo es. Y no lo es, y no lo va a ser, y no lo va a ser nunca, y no lo ha sido, y en ninguno de los países, ni en Grecia, ni en Portugal, en el que ha habido problemas, ha estado separado una cosa de la otra, y por lo tanto, los impuestos, lo que están financiando es una partida adicional de gasto público. Que tú lo muevas de un sitio a otro es una cuestión de contabilidad, nada más. Está en el epígrafe A o en el epígrafe B, pero funciona de la misma manera. Daniel, en materia laboral, seguimos teniendo una tasa de paro absolutamente demencial, próxima, a pesar de 5 años de recuperación económica, una tasa de paro próxima al 14%. ¿Cuáles son las medidas concretas que planteáis en el Partido Popular para reducir la tasa de paro a niveles propios de países ricos, como es el caso de España? Lo primero es lo que hablábamos antes, facilitar el crecimiento empresarial. O sea, tú piensas que, aunque sea un cálculo así, digamos, un poco general, tú piensas que solamente con que las pequeñas y medianas empresas de España contratasen a una persona más cada una, se acababa el paro.
No vale, no es un ejemplo real, y por supuesto es una simplificación, pero lo que sí te quiere decir es que hay mucho potencial de creación de empleo que está siendo suprimido por una fiscalidad extremadamente onerosa y unos costes de contratación muy altos. La reforma laboral fue esencial para acabar con la sangría del desempleo, que destruíamos 3.000 empleos al día. ¿Y por qué destruíamos 3.000 empleos al día? Porque nuestras pequeñas y medianas empresas iban, en efecto dominó, a la quiebra. Y las mandábamos a la quiebra, en parte por no pagarle las facturas el Estado y en otra parte por el ciclo económico. Por lo tanto, fortalecer, importante. Segundo, facilitar la contratación. Reducir el número de contratos, mejorar la fiscalidad para la contratación, reducir también, muy importante, lo de la autopista administrativa, reducir la carga burocrática. No es solamente lo que cuesta en dinero, es lo que cuesta en trámites burocráticos el contratar, ¿no? Entonces, en España no tenemos un problema de falta de derechos, tenemos un problema de falta de derechos de los contratadores. Que desafortunadamente cualquier persona que nos esté viendo, que haya tenido un negocio, que haya montado una empresa, sabe que cuando tienes que contratar te lo piensas muchas veces, desafortunadamente, porque es muy caro y muy complejo y muy oneroso burocráticamente. Y lo que tenemos que hacer es hacerlo más sencillo y que además, al bajar el impuesto el impuesto de la renta, que el trabajador, en vez de hablar, España es el único país que yo conozco en el que se habla del salario en términos netos. No se puede vivir con 1.000 euros. Un momento. No sé si usted sabe que 1.000 euros son casi 1.800 para el empleador. Vamos a hacer que usted tenga más renta disponible en su bolsillo del dinero que usted se gana, sin que usted le digan que está usted explotado cuando al empleador, se le está cargando constantemente de mayores gastos, que es la razón por la que hemos destruido empleo en enero y en febrero. ¿Pasamos a energía? Pasamos a energía. Energía es tu tema, Daniel. Es verdad, tú al final, cuando te hiciste conocido para la opinión pública, tú venías de la energía. Venías de la energía. Es verdad. Y este es uno de los temas clásicos también en la economía española, que todo el mundo protesta, pero al final no se hace nada y las bases del sistema no son tan diferentes ahora de lo que eran hace 20 años, a pesar de que todo el mundo está todo el día protestando, y sobre todo las empresas. Entonces, ¿qué proponéis en materia de energía? Tanto desde el punto de vista de la factura doméstica como que casi es más importante, aunque entra menos en el debate público, para las grandes empresas, porque España tiene un problema también de costes asociado a la energía y de competitividad de muchas de nuestras empresas industriales. Uno de los grandes problemas de la factura eléctrica es que prácticamente el 60% de los costes son costes fijos e impuestos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cuando baja el coste de la energía, como siempre pasa, pues la gente dice, no, ha bajado el precio del carbón o del gas o de lo que sea, y no nos hemos enterado. Claro, no te enteras, el 60% son costes fijos. Y además, en cuanto el gobierno ve que bajan los precios de las materias primas, te sube el impuesto. Entonces te sube el impuesto y resulta que tampoco te enteras, ¿no? Lo pasa en la gasolina, pasa esto. Primer problema es los costes fijos, ¿vale? Tenemos un sistema en el que los costes fijos son muy altos y por lo tanto las empresas, para las que en muchos casos casi el 30% de su gasto es la energía, es muy oneroso, porque además lo use o no lo use, lo paga, ¿de acuerdo? Entonces, primero, ¿qué es lo más importante? Me acuerdo que decía Dick Cheney, ¿no? Que decía que el éxito de la política energética de Estados Unidos había sido no tener ninguna política energética, ¿no? Pero no es eso. Pero lo primero, eso es una broma, y desde luego no vamos a citar a Dick Cheney como ejemplo de casi nada, pero el gran problema con el que nos enfrentamos es el plan E encubierto que están intentando imponer el Partido Socialista y Podemos. Porque fijaos, en realidad, desde toda esta idea de verde y de bla bla y de eficiencia y no sé cuántos, en realidad lo que es un plan E encubierto, que lo que busca es gastar una enorme cantidad, más de 47.000 millones de euros, a cargo del contribuyente, en
en una mejora de la eficiencia energética en los edificios, etcétera, 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 que en realidad es ladrillo, estamos hablando de construcción, que cuesta 10 veces más en términos de reducción de emisiones de CO2 y coste por tonelada de CO2 reducida, que la competencia entre gas natural y renovables, ¿sabes? Que en un entorno en el que los costes de esas energías están mejorando, etcétera. O sea, de un mix de energía más competitivo y de un sistema más competitivo. Por lo tanto, hay que poner los objetivos de clima son parte, pero no son en sí mismos todo, entre otras cosas, porque claro, tú no puedes, España es el 0,5% de las emisiones del mundo y no se va a plantear con el 10-12% del coste, ¿no? Es una ridiculez. Tenemos que, eso son cuestiones que se deciden con los chinos, que son los mayores contaminadores del mundo, llamas por teléfono al presidente chino, le dices, por favor, cierre las empresas carboneras, se acabó la cumbre, pero no va a ocurrir eso. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tener un mix de energía que cumpla con los objetivos de Bruselas y un mix que sea competitivo y que a la vez tenga como objetivo bajar el precio de la luz, no que baje menos que la media de la Unión Europea en épocas de bonanza, que es como funciona. O sea, como funciona ahora mismo el sistema en la Unión Europea es que se dice, bueno, hay que poner un precio mínimo al CO2. ¡Brum! Los precios de todos los precios de la luz de todos los países suben mucho y como el tuyo sube menos que el de los alemanes, entonces dices que no está la cosa tan mal, pero ha subido. Las subvenciones a las energías renovables, lo mismo, o sea, nosotros hoy en la factura pagamos por las solares instaladas en la época, el principio de la burbuja, estamos pagando casi 10 veces más que por el petróleo, ¿no? Nos dicen que hay un impuesto al sol, el único impuesto al sol que hay son las enormes subvenciones que se pagaron en su momento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un poco de lógica, ¿no? Un poco de lógica. Cosas que tenemos que entender. Señores, los paneles solares y los rotores eólicos del futuro no van a ser estos monstruos que tenemos ahora mismo. La política energética que se está planteando por parte de PSOE y Podemos es elegir entre Betamax y VHS. Y se están olvidando de que no van a existir ni Betamax ni VHS, tienen que pensar en Netflix, tienen que pensar, ¿sabéis? O sea, que tienen que pensar en tecnología, y la tecnología la están mirando desde un punto de vista estático. Si ellos se piensan que de verdad, el que se piense que un panel solar de 10 megavatios va a ser como los que hay ahora, pues tiene un problema grave con la experiencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Liderar el cambio tecnológico. Liderar el cambio tecnológico se hace desde una fiscalidad atractiva, se hace sin elegir ganadores vía subvenciones y desde luego no llamándole plan de no sé qué ecológico, bla, 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 a perpetuar las subvenciones al carbón. Para empezar, ¿qué es lo que hacen, ¿no? En este punto concreto, Daniel, solo dos preguntas muy concretas. ¿Debe prescindir España de la energía nuclear, tal y como plantea Pedro Sánchez? No, porque prescindir de la energía nuclear supone inmediatamente un aumento del precio de la luz para todos los ciudadanos enorme. Y no existe ningún caso en el que no haya ocurrido. Y en Alemania, el debate político de las últimas elecciones prácticamente la mitad estaba copado por el absoluto y monstruoso aumento de la factura eléctrica por el plan absolutamente ideológico, porque por otro lado, acabar con el parque nuclear cuando funciona, cuando tienes enfrente un país con 50 y tantos reactores nucleares, no sé el que piensa, o sea, tendremos que hablar de las cosas desde un punto de vista europeo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que funciona, no estropearlo. O sea, la transición energética necesita de la energía nuclear y del gas natural para hacerla competitiva. Si no,
Tú no puedes cambiar un mix en el que tienes hidráulica, nuclear y gas natural, energías de base, y cambiarlo completamente por energías intermitentes que en muchos casos ni siquiera funcionan cuando hay más viento, por ejemplo. En el caso de Escocia, sabes que cuando hay demasiado viento hay que parar los rotores eólicos. Como no puede ser de otra manera, no pasa nada. Pero tendremos que llevar a cabo una transición que tenga la lógica incluida, ¿no? Y si lo que nos estamos preocupando es de las emisiones, tú no puedes hacer es eliminar la energía nuclear y entonces pasas, en realidad, y lo ves en el plan del ministerio, me decían el otro día una empresa energética, no es un plan de transición ecológica, es un plan de transición gasista, porque lo que realmente aumenta es la utilización del gas. Que gas que compramos a Argelia, a Nigeria, maravilloso, a Qatar, ningún problema, Pero no podemos entrar en hacer ideas mágicas y decir que las baterías van a funcionar maravillosamente cuando todavía no están. O sea, tendremos que estar liderando la tecnología para que la tecnología nos sirva para reducir los precios de la energía. Y aquí hay una cosa que es muy importante, a ver si lo entendemos. Ningún gobierno intervencionista quiere mayor eficiencia y mayor tecnología disruptiva en energía. Ninguno. ¿Y por qué? Porque son monstruosamente deficitarias para los ingresos fiscales y porque reducen la inflación. Y estos señores son inflacionistas y recaudadores. Y en esta última, la segunda cuestión concreta que me gustaría preguntarte, el PSOE también contempla, ahora lo ha matizado, pero contempló, y bueno, ese es el objetivo, prohibir la venta de coches de combustión a partir del año 2040. Claro. Esto es como, mira, esto, primero, imagínate que estás en el año 1930 y llega el gobierno de Estados Unidos y te dice, en 1960 tendremos que acabar con los coches de caballos. Bien, pues primero, está diciendo una evidencia, ¿vale? Es bien probable que en 30 años, sin ningún tipo de problemas, gracias a la competencia, a la tecnología, al cambio, los motores de combustión pasen a ser minoritarios. Ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si tú llegas y dices en 1930 que en 1960 se tienen que acabar los coches de caballos? Que no inviertes en coches de caballos en 1930 bajo ningún concepto y te llevas por delante tu capacidad, 1, de generar empleo en coches de caballos, 2, de liderar la creación de automóviles utilitarios. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho este gobierno? Exactamente eso. O sea, llenar un documento de obviedades completas y absolutamente ridículas, con todos mis respetos, meter un plan E encubierto dentro de ese plan y lanzar una guerra contra una industria que produce en España 1,8 millones de vehículos y 200 y pico mil puestos de trabajo, ¿no? Entonces, lo que ha hecho, por eso me dicen a veces, en 8 meses no les ha dado tiempo. ¿Cómo que no? Les ha sobrado. En un minuto se ha cargado la capacidad de llevar a cabo, de liderar esa transición desde el sector que sabe dónde hay que invertir, cómo hay que invertir y en qué. Segundo, el empleo y la capacidad de compra en ese momento. Y tercero, un enorme inventario de coches ahí sin vender. Entonces es una ridiculez. ¿Puedo cambiar un momento de tema? Solamente el asunto de la vivienda, porque preocupa, o sea, a pesar de que se engrandece, ¿no?, el problema del alquiler, pero hay muchas ciudades en España que el alquiler es un problema. Entonces, la solución que nos están planteando es, pues nada, acabamos fijando precios, acabamos con los pisos turísticos y ya hemos solucionado el tema, ¿no? Le damos a Blackstone y al otro y al otro y a todo lo que pasa por allí, a los buitres y tal. Entonces, no sé si sobre esto, bueno, aparte de la ocupación, que sí que sé que Pablo Casado tiene una idea sobre eso, de acabar con la ocupación, pero bueno, es un problema que está ahí, muchos jóvenes lo sienten, no en toda España, claro, pero sí en muchos lugares. Claro. ¿Tenéis cuál puede ser la solución? ¿Dejar construir más? No sé. Tenemos un problema claro de supresión de la oferta. En muchas ciudades de España y en muchos municipios, los ayuntamientos utilizan el suelo
de una manera especulativa, ¿para qué nos vamos a engañar? Retienen el suelo, retiran la capacidad de invertir para crear mayor vivienda y mayor oferta, con ello multiplican su recaudación por IBI y aumentan el catastro. Lo que tenemos que hacer es facilitar la construcción de viviendas, porque sin mayor oferta no se va a dar. Todas esas medidas que han impuesto en ningún sitio han funcionado para reducir los alquileres, en ningún sitio. Cuando las cosas no funcionan en un 100% de los casos, tienes la probabilidad del 100% de que no funcionen. Segundo, yo creo que cualquier ciudadano de Madrid, de Barcelona, de cualquier ciudad grande en España donde se esté criticando el tema del alquiler, lo único que tiene que hacer es subirse al piso 14 de su edificio favorito, 14, 15, y mirar por la ventana. ¿Y qué es lo que ve? El final de la ciudad. Yo, con todos mis respetos, pues me parece sorprendente que estemos hablando de un problema de que no hay pisos para jóvenes, de que no hay no sé cuánto, y mires por la ventana y veas la ciudad completamente, o sea, montones de calvas de estas donde se podía llevar a cabo un urbanismo responsable, con zonas verdes, con pisos para de alquiler social, con muchos tipos de estas. O sea, no podemos plantearnos que los alquileres van a bajar con las políticas que han hecho que los alquileres se multipliquen. Mira, yo, como sabes, vivo entre Londres y Madrid, ¿no? O sea, mira lo que han hecho, lo que hizo el alcalde de Londres, Ken Livingstone, en Londres. O sea, han desaparecido los londinenses y los ciudadanos británicos del centro de Londres, donde yo vivo. Hay saudíes, hay iraníes, hay rusos, hay franceses, estoy yo, y no hay ingleses. ¿Y por qué no hay ingleses? Porque todas las políticas de restringir, lo que hacen al final es hacer mucho más caro y mucho más oneroso el vivir en el centro de una ciudad. Por lo tanto, lo que tú tienes que hacer es facilitar que haya más vivienda para los jóvenes que empiecen, a lo mejor, efectivamente, pues por eso se llama la escalera, ¿no? Empiecen, pues a lo mejor viviendo, pues oye, pues en un sitio que esté un poco más lejos, y se van acercando, etcétera, etcétera, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar, mis amigos se iban a vivir pues o a Fuenlabrada, o a Majadahonda, o a Móstoles, y decíamos, Dios mío, pero esto está lejísimos, ¿no? Ya no, esas distancias ya no son distancias, ¿no? En Madrid todo el mundo vive a 15 minutos del centro, ya, ¿no? Entonces, yo creo que se puede hacer mucho más en cuanto a oferta, y la única manera en la que lo vamos a conseguir es vía la oferta. Supresión de demanda, lo único que hace es suprimir la demanda, y luchar contra la ocupación es esencial. ¿Por qué? Porque no solamente hay un problema de oferta, sino que hay un problema de muchos propietarios que no quieren poner sus pisos a alquilar, porque el perjuicio como propietario es brutal en cuanto tienes un inquilino, mala suerte, lo que sea, que tiene un comportamiento, digamos, completamente diferenciado y negativo comparado a lo que sería la mayoría de los inquilinos, que son maravillosas personas que cumplen con sus contratos, claro. Pues, bueno, última pregunta, sí. O ya estamos terminando, así que casi volvemos al principio. Ese entorno de desaceleración clara, muchas promesas en los últimos meses de este gobierno, que hay que pagarlas y que va a tener que pagar o el que venga. ¿Cuáles son las 3 primeras medidas que Daniel Lacalle cree que tendría que tomar o que él apoyaría un gobierno de Pablo Casado para hacer frente a esa desaceleración, revertir todos estos decretos sociales de los últimos meses, impulsar la revolución fiscal desde el día 1, incluso aunque eso pueda tener problema presupuestario en el corto plazo? Tres medidas de los 2 primeros, de esos 100 días que parece que los gobiernos es cuando más capacidad tienen de hacer cosas. Primero, revertir todos los decretos del despilfarro, todos.
¿Por qué? Porque el cálculo que está haciendo el gobierno de su coste es 1/3 de lo que es en realidad, y a eso hay que añadirle todos los gastos en los que ha incurrido en otras cosas. Lo primero es eso. Lo segundo, en el mismo Consejo de Ministros, es aprobar la revolución fiscal, las primeras medidas de bajadas de impuestos y las primeras medidas de eficiencia en las administraciones públicas, la autopista administrativa. Esos 3 factores son esenciales y yo creo que ese es el compromiso de Pablo Casado y del Partido Popular a la hora de entrar en un gobierno en el que tenga la suficiente mayoría. Por supuesto, yo creo que como lo lógico es que haya pactos de legislatura, yo confío en que los que participen en ese pacto tengan muy claro eso. Y tengan muy claro eso. No podemos entrar digamos, entrar en dudas sobre, bueno, vamos a mantener toda esa batería de viernes de despilfarro, ¿no? Porque es que son viernes de despilfarro, porque lo que la gente tiene que entender es que esto no es gasto social, esto es una hipoteca. ¿Y qué tal es tu feeling, con Toni Roldán, Garicano, los Ciudadanos, o con Iván Espinosa de los Monteros desde Vox? ¿Crees que hay más puntos en común en economía que en otros aspectos de los programas? Yo creo que en general, fíjate, te voy a decir una cosa que a lo mejor te sorprende, ¿no? Si tú hablas con los responsables de economía del Partido Socialista, de Ciudadanos, los grados de diferencia, a lo mejor estamos hablando de 2 grados de diferencia, 2 grados de separación. ¿Cuándo se pone la cosa insostenible e inaceptable? Cuando entran los Podemos de turno. ¿Por qué? Porque como su objetivo no es ni la estabilidad, ni el progreso, ni nada, sino el caos, claro, pues entonces ellos son los que estiran los problemas. Yo creo que esto es muy importante entenderlo, porque yo creo de verdad que estamos a veces tensando de una manera el debate económico y los que lo tensan son los extremos absolutos, y en este caso en particular Podemos, porque el caso de Vox no es como la Liga Nord en Italia o como el Frente Nacional en Francia, no tiene un programa de expansión brutal del gasto público, contratar muchísimos funcionarios y bajar los impuestos, que es, ¿sabes? No. Entonces, yo creo que desde el punto de vista económico es muy fácil llegar a acuerdos. Yo creo que es muy fácil llegar a acuerdos. ¿Hay riesgos? Claro que hay riesgos, porque entra la estrategia de los partidos en cuanto a su tacticismo. Pero yo creo, y esto es una reflexión a la que llegas cuando yo he tenido debates con personas responsables de otros partidos, dices, yo me entendería con esta persona en el 80% de las cosas, probablemente, excepto con las soluciones mágicas. Claro, las soluciones mágicas es que con los unicornios. Claro, no, los unicornios no, es la locura, o sea, la locura, y además, ¿y por qué? Pues porque el otro día se me enfadó el representante de Podemos, pues yo le decía, bueno, a mí todo esto usted que dice y tal, de no sé cuánto, de la Constitución y de que el gasto social y bla, 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 pero ustedes tienen una espada de Damocles encima de la cabeza de todos los ciudadanos españoles, que es una resolución, una enmienda en Bruselas, en la Unión Europea, en la que ustedes han apoyado junto al Frente Nacional y junto a Syriza un mecanismo para salirse del euro. Entonces, a mí no me hable usted de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones cuando lo mismo me lo paga en Pablos. Claro. No me hable usted de gasto social y maravillas de no sé cuánto, cuando lo mismo me lo pone aquí en dracmas, ¿no? Entonces, no me valen esas estimaciones. Yo, mira, hay muchas cosas que no me gustan de Vox, pero desde luego, por lo menos, han sido lo suficientemente inteligentes de no tener el programa económico completamente descerebrado de con los que se les puede identificar en otros países de Europa.
Pues Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por esta entrevista. Carmen, muchas gracias. Domingo, muchas gracias. Y seguiremos hablando de economía porque es un tema que preocupa mucho a los españoles y veremos a ver en qué acaba, si finalmente hay posibilidad de acuerdos para llevar a cabo algunas de las medidas que has planteado y que creo que son muy interesantes. Muchas gracias a todos.